Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición vespertina. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo en este su programa Siempre Venezuela. Bien, este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores que a través de las 5 emisoras que amplifican nuestra señal en la frontera entre Colombia y Venezuela y el Caribe latinoamericano, pues nos permite llevarles a ustedes la información, pero también nuestros canales digitales, en donde está Facebook, Twitter, el Instagram, Siempre Venezuela Radio, la opción comunicacional YouTube Siempre Venezuela y nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Como siempre, nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo nos permiten llevarle la información y todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, los ministros de Chávez le respondieron a Maduro. Recuerdan ustedes que esta semana ha salido Nicolás Maduro a decir que los ministros, algunos exministros estaban complotando, estaban preparando algo contra el régimen, contra el gobierno, que eran unos traidores, etcétera. Bueno, se despachó con ellos, pero los exministros le han respondido. Por lo menos Oli Millán, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez, Héctor Navarro, Roberto López, Edgardo Lander, Juan García y Santiago Aconada señalan que parece difusa la acusación a los exministros y exministras de los gobiernos del presidente Chávez de ser pagados por los gringos para socavar la unidad cívico-militar. De una acusación así, afirman, no es posible defensa alguna, pero sí surgen algunas preguntas que se podrían hacer. ¿Para qué necesitarían los gringos pagar a nadie si el gobierno del presidente Maduro está haciendo el trabajo gratis? Preguntan los exministros. El mandatario Nicolás Maduro afirmó la semana pasada que un grupo de exministros del presidente Hugo Chávez supuestamente estaban conspirando contra su gobierno. El día de hoy, varios ministros y dirigentes políticos y sociales difundieron un comunicado en el cual advierten que las palabras del jefe de Estado augura represión y anuncian que tomarán medidas para resguardar su integridad física. ¿Cómo interpretamos la infundada, malintencionada y difusa acusación realizada por el presidente de facto Maduro el pasado 4 de febrero? Pues bien, como un aviso de represión indiscriminada, informamos al pueblo de Venezuela que estamos considerando jurídicamente el conjunto de diligencias a llevar a cabo con el objeto de preservar al máximo posible nuestra libertad y nuestra integridad física, han firmado los exministros de Chávez. Bueno, la procesión va por dentro. A quienes que hablan y aquellos que hablaban de la unidad monolítica del chavismo, pues ahora se encuentran con una realidad que es clara y que es contundente. Hay chavistas que están totalmente en desacuerdo con la gestión del régimen de facto. Hay chavistas que niegan esta gestión y como interpretación del régimen del presidente Hugo Chávez. Consideran que está traicionando los ideales del chavismo y obviamente lo manifiestan y lo hacen públicamente, pero aquí este gobierno se ha caracterizado por considerar a cualquiera enemigo por el simple hecho de expresar su opinión en contra de la gestión. Bueno, el líder opositor Juan Guaidó presionó hoy a la plataforma unitaria para definir una fecha de la elección primaria, debido a que considera que es el primer paso para lograr la unión. En un mensaje difundido por su cuenta de Twitter, el expresidente interino enfatizó que las primarias son un compromiso y en este momento son una necesidad para derrotar a la dictadura.
Afirma que debe enfocarse la unión con los venezolanos y legitimar por la base el liderazgo en Venezuela, pues considero que la unidad es la alternativa democrática y esto demostró no ser suficiente. Afirma Juan Guaidó que es necesaria una fecha ya para las primarias y sigue insistiendo en su campaña a través de diversas acciones públicas en este compromiso político. Muchas críticas muy duras, muy contundentes, agresivas, se les han hecho a el exalcalde Carlos Ocariz del municipio de Sucre. Bueno, Ocariz ha sido señalado por supuestamente haber entregado al capitán Caguarípano, un famoso líder militar de la oposición al régimen de facto de Nicolás Maduro, y se le señala como responsable de esto. Ocariz se defiende y califica esta campaña como desinformación, guerra sucia. Cuenta su verdad sobre el caso del capitán Caguarípano. Esto lo hace en una entrevista con el colega periodista Luis Olbarrieta, de la cual extraemos un pequeño extracto. Escuchemos las declaraciones de Carlos Ocariz sobre este tema. Tiene que ver con el capitán Juan Caguarípano. ¿Cuál es la verdad? Como he reconocido los errores, honestamente en ese caso no tengo absolutamente nada que ver y voy a contar todo lo que pasó. En ese momento, cuando eso sucede, yo estaba en el hospital con mi hijo y no era en Venezuela. yo era alcalde, pero me había conectado 2 o 3 horas. Cuando yo me enteré, ya estaba capitán en manos del Ministerio del Interior. Había una alcabala, se le dijo a un carro que se parara, no se paró, dio la fuga, la policía lo siguió, lo detuvo y se lo llevan a la policía. Eso pasa más o menos 60 veces al día. Imagínense que 60 veces al día llamen al alcalde, nunca lo llaman. Y nunca el capitán dijo quién era. Siempre en todas las policías, y la gente que está en las policías lo sabe, y gente del ministerio, bueno, ya lo agarró el ministerio el señor Caguarípano y se lo llevan. Que nadie me llamó, nadie me consultó. Después de eso, he hablado muchas veces con la familia. Puse a los funcionarios a hablar con el papá y con la mamá, con la esposa. Parecía que humanamente era importante. He cometido fallas, pero eso no lo fue. En ese sentido sí tengo mi conciencia absolutamente transparente y tranquila. Bueno, es la posición, en resumen, del exalcalde Carlos Ocariz, quien es precandidato a la presidencia de la República, y le han dado hasta con el tobo, como decimos en Venezuela, con esta situación en la cual se le vincula a una supuesta entrega del capitán Caguarípano. Y esto, pues, obviamente le ha generado una tendencia negativa en la opinión pública. Y este es un estigma que le ha acompañado no de ahora, sino de hace mucho tiempo. El problema de Venezuela en materia cambiaria no es precisamente el tipo de cambio, es el modelo económico que desarrolla el país. Esta es la visión que tiene Battistini, Edgardo Battistini, sobre este tema, y no lo presenta en un video corto sobre esta materia del aumento del tipo de cambio en el país. Comparte este video. Desmontemos la novela del dólar criminal que Maduro ha pretendido vender a todos los venezolanos. Sobre el tema del dólar, el régimen nos ha querido contar la siguiente novela. Por un lado, que hay un dólar criminal que lidera la guerra económica. Y que por el otro lado hay uno manejado por el Banco Central para proteger al pueblo. Ahora, pensemos bien, ¿cuál es la verdad de esta novela? Primero, que la devaluación del bolívar ha sido la consecuencia del modelo económico liderado por el socialismo del siglo XXI. Segundo, que el control de cambio manejado por Cadivi ha sido uno de los mayores hechos de corrupción en Venezuela. ¿Cuál fue la fórmula de los empresarios ligados a la revolución para hacerse millonarios? Usar sus contactos en el régimen para obtener dólares preferenciales y venderlos después en el mercado negro. Los que se hicieron millonarios especulando con el pueblo fueron esos empresarios ligados al régimen que hoy exhiben lujos y riqueza. Por lo tanto, no existen dos tipos de dólares en Venezuela. Lo que hay es un sistema perverso promovido por el régimen para enriquecerse a costilla de los venezolanos. Por ejemplo, pregúntale a uno de esos artistas revolucionarios si sus conciertos los cobran a tasa del BCB o a la tasa paralela. El problema en Venezuela no es el tipo de cambio, el problema es el modelo económico. Bueno, y ahí está entonces esta realidad.
Vamos y volvemos al cuento del gallo pelón. ¿Y por qué les digo eso? En Venezuela es un cuento muy famoso, forma parte de la tradición venezolana esto del gallo pelón. Pues bien, el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Telchea, prometió que la industria petrolera del país crecerá durante el primer cuatrimestre de 2023. Sin embargo, no detalló en cuánto espera que aumente. Afirma que pueden estar seguros que la proyección para este cuatrimestre, el primero del próximo año, es de crecimiento para toda la industria petrolera. Dijo Telchea a los funcionarios y trabajadores durante una instalación de una mesa de trabajo, según lo reseña. Detalla el escrito que a través de estas conversaciones los participantes abordarán puntos relacionados con la comercialización, el estatus de las estaciones de servicios, el subsidio a los combustibles, los métodos de pago, contratos de gestión, suministro y explotación de expendio. Él señala que entonces la producción petrolera aumentará. ¿En cuánto? No lo sabe. ¿En cómo? No lo dice. Y obviamente, pues esto cierne dudas porque no es la primera vez que presidentes y expresidentes de PDVSA prometen rescatar la industria petrolera de donde lo ha dejado el chavismo, del foso en el cual lo ha dejado la pésima administración durante los últimos 23 años de esta principal industria venezolana. ¿Podrá lograrlo? Ver para creer. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos el segundo segmento del programa en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Se viene otra demanda para PDVSA. En esta oportunidad se trata de un caso de arbitraje entre la empresa estatal de Curazao, la refinería Dicosurn y Petróleos de Venezuela, que se revisa durante esta semana en Suiza. Se trata de una demanda de la empresa curazoleña contra PDVSA por aproximadamente $1.000 millones. Esta acción legal está relacionada con la salida de PDVSA de la refinería Isla de Curazao en diciembre del 2019. A la estatal venezolana le reclaman el pago del mantenimiento de la refinería Isla y la culpan por daños al medio ambiente. En representación de Curazao y RDK, el actual director interino de la compañía, Patrick Newton, está personalmente presente en el arbitraje en Suiza. Por su parte, PDVSA también tiene una demanda contra Curazao debido a los problemas que el pasado registró la llamada Central Bo, productora de electricidad, agua y vapor para la refinería, que afectaron la producción de Isla. De acuerdo al último año, RDK ha intentado llegar a un acuerdo con PDVSA, pero ambas partes, aunque estaban dispuestas a hacerlo, nunca lo lograron. La empresa estatal venezolana arrendó la refinería de Curazao desde 1985 hasta finales del 2019. PDVSA dejó deudas y reclamos impagos contra RDK, que ha presentado y ganado juicios sobre otros casos, como los llamados pagos take or play y las tarifas de almacenamiento vencidas. El último día del vínculo entre Refinería Isla y PDVSA no fue el 31 de diciembre del 2019, sino el 30. El contrato fue cancelado por RDK un día antes de lo previsto. Esto permitió que RDK, en conformidad al contrato de arrendamiento, presentara una reclamación por el hecho de que la refinería se cerró durante 18 meses, solo por este reclamo ascendería a $100 millones. Pero en términos generales, lo que se está discutiendo en el Tribunal de Arbitraje en Suiza es una cifra de $1.000 millones que ha demandado RDK de Curazao, la administradora de la refinería Isla, en contra de PDVSA. Una raya más para el tigre. Un gobierno que ha demostrado ser maula y de muy pésimo manejo en los negocios. Siempre salimos perdiendo con los negocios que hace el régimen de facto. Y obviamente este no deja de ser una excepción. Citgo se salvó por la intervención del gobierno interino, porque si no ya estuviera liquidada también. Y otros activos del Estado venezolano se han salvado cuando los intervino el gobierno interino.
Pero en este caso, como esto escapó de esa vinculación y competencia, el gobierno de facto nuevamente nos mete en problemas a los venezolanos y nos pone en un aprieto con la principal empresa del país, $1.000 millones. Repito, es la demanda que se tiene sobre Venezuela. Ahora, también el dirigente nacional de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa, llevó a cabo en el estado Zulia un evento denominado Rumbo Futuro, en el cual le recordó a los jóvenes de la región que en sus manos tienen el porvenir de Venezuela y que su deber con el país es seguir luchando por recuperar la democracia de la nación. Guanipa está convencido de que esto se logrará manteniendo una actitud de lucha y perseverancia ante la dictadura que secuestró nuestro país. Afirma: yo estoy convencido de que parte importante de la vida es la actitud, la vida es esfuerzo, la vida es trabajo, la vida es lucha, perseverancia. Tenemos que sacar al dictador como Nicolás Maduro, vamos a luchar hasta lograrlo. Lo que tenemos que hacer es recordar lo que unos pocos hicieron, la vida que los otros dieron, la lucha que otros libraron para lograr estar donde estamos, para seguir avanzando. Y ya que estamos tocando el tema de la juventud, vamos a ver la posición de los jóvenes de diversas organizaciones políticas que han ratificado lo que hemos comentado durante el día de hoy y ayer. Los jóvenes van a salir este 12 de febrero a reclamar sus derechos en las calles de Venezuela. Veamos. Luis Palacio, coordinador juvenil nacional de Primera Justicia. Este 12 de febrero nos movilizaremos en Caracas y en cada uno de los estados de nuestro país para decir el sentimiento que tienen los jóvenes, para exigir sobre nuestros derechos sociales, políticos y electorales sobre todo, porque no hay que olvidar que estamos en un 2023 y un 2024 con un camino claro, que es el proceso electoral. Y es allí donde vamos a marcar una ruta en Caracas propiamente, desde la Plaza Brión de Chacaíto, por todo el Boulevard de Sabana Grande, hasta llegar a la sede del CNE, donde allí estaremos expresando de manera creativa nuestras instancias y nuestras necesidades ante este poder, que sabemos muy bien su situación o su estatus, pero que sabemos también los venezolanos que tenemos que pedir y exigir hasta lograr ese objetivo, que es los puntos de registro electoral, las actualizaciones, no solamente en las sedes principales regionales como hoy se ve, sino que exista, y esto lo hemos dicho, cada instancia juvenil de organizaciones, partidos, movimiento estudiantil y sociedad civil, que existan puntos a nivel nacional, no solamente en las sedes principales, que exista a nivel parroquial, que es importante tocar ese contacto a nivel parroquial, municipal, regional, que existan en las plazas, porque es un plan que siempre se ha dado en años anteriores, pero que tenemos más de 5 años que no se ejecuta como debe ser. Y tampoco existen las campañas de conciencia para la participación ciudadana. Y ese ha sido el enfoque que decidimos, junto a los partidos políticos jóvenes, el movimiento estudiantil y la sociedad civil, invitar y a con que nos acompañen este 12 de febrero. Bueno, ahí se ratifica la posición de los jóvenes de salir este 12 de febrero a las calles de Venezuela a exigir sus derechos electorales, fundamentalmente porque el REP no está activado y los jóvenes quieren inscribirse para participar en el próximo proceso electoral. Una noticia breve, traducida. Reuters afirma que la empresa petrolera de Venezuela, PDVSA, asignó un cargamento de petróleo a una unidad de la empresa italiana del petróleo Eni para una carga durante este mes de febrero. La primera para la firma italiana luego de una suspensión de contrato este año por parte de la nueva gerencia de la empresa estatal. Lo ha dicho fuentes diversas a Reuters, que ha confirmado esta información. Entonces, un nuevo cargamento de crudo venezolano a través de Eni saldrá para Europa, para la empresa italiana Eni, que es la empresa de comercializadora y de producción de petróleo de este país, Italia. Bueno, seguimos acá con más información. La gente de Barquisimeto, Estado Lara, está cansada porque el agua no llega. El agua tiene graves problemas de abastecimiento en la capital del Estado Lara y en todo el Estado Lara en términos generales.
La gente de Barquisimeto salió a protestar muy molestos por las fallas crónicas en el servicio de agua y han manifestado esto públicamente. Veamos. Lourdes Mendoza de Semprún, de la comunidad de Durigua, sector La Virgen, vía Bovares, donde allá tenemos 2 años y medio sin recibir el preciado líquido. Después de haber tenido agua por tubería, quedamos con servicios de agua cisterna. Desde que estaba el exgobernador Henry Falcón no nos llevaron más agua. Allá eran 7 camiones cisternas para las 90 familias que habemos. Hoy en día somos 99 y el gobernador, con su corazón tan humano, en los años que él tiene en la gobernación, nos ha mandado 2 pipas de agua por familia. Hace año y medio, 2 años y medio que nos mandó el operativo, hasta ahorita en enero que mandó 2 pipitas de agua más. El llamado es que se ponga la mano en el corazón y me dé respuesta a la solicitud que tenemos, que se introduje tanto en la alcaldía del municipio de Ibarra, porque los 2 entes gubernamentales deben buscarle solución a los problemas de la comunidad. Gracias. Bueno, la gente exige servicios públicos de calidad. Este tema de los servicios públicos es crónico. Cuando no falta el agua, falta la luz. Cuando no falta la luz, falta el servicio telefónico. Cuando no hay servicio telefónico, falta el agua. Cuando hay una, no hay otra. Así que esto es fallas en servicios que son esenciales y que deben ser garantizados por el Estado. Y obviamente esto afecta la calidad de vida del ciudadano venezolano. Todos los días el mismo problema, el mismo conflicto, la misma situación y nada de respuestas. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos esta segunda hora del programa, como siempre dándole la bienvenida a nuestro compañero Carlos Uzcategui el Miura, que se incorpora para comentar algunas informaciones interesantes que han surgido en las últimas horas en el país. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bastante preocupado, Alan, ya el psiquiatra desde el antiguo Congreso de la República ya enumeró y todos aplaudiendo como una foca los diputados ilegítimos sobre el tema educativo. ¿Qué te parece eso? Sí, increíble que hayan aprobado una ley que permite a unos jóvenes que ni siquiera se han graduado dar clases. El próximo paso del gobierno, me dice, va a ser entregar títulos profesionales sin haber estudiado. Y eso seguramente va a ser una revolución educativa del régimen de facto de Nicolás Maduro. Títulos express, títulos a su conveniencia, como usted quiera. Si usted quiere ser docente, claro, Carlos, si usted quiere ser docente para el gobierno, simplemente tiene que manifestar su voluntad, llenar una planilla, inscribirse en el PSU y su sueldo a través de Patria. Ese me parece que es la solución que tiene el gobierno frente a las demandas del pueblo venezolano y de los trabajadores del sector educativo nacional. Gradúese manifestando su intención, no hay que hacer esfuerzo y no importa su ortografía o su capacidad intelectual. Eso es correcto, porque fíjate algo, no te vayas a asombrar, Alan, pero ya esto lo tenían avisado. Tú sabes que ellos tienen en la mente hacer medicina espiritual, es decir, que les va a dar los títulos a espiritistas, a brujos, hechiceros, cualquiera de la fauna de creencias religiosas. Y esto ha pasado en diferentes países de origen yoruba. Y esto no va a escapar Venezuela, porque ya lo están haciendo. Pero es que son muy atrevidos, amigo. Son muy atrevidos, Carlos. Es que más ni en Cuba han hecho eso. Ni en Cuba. Sí, ni en Cuba. Estos se pasaron por el forro el tema de la educación. En Cuba hay gente que tiene 3 profesiones, que que están pelando, que no comen, pero tienen por lo menos 3 cartones profesionales y dicen, bueno, yo soy ingeniero, yo soy esto y soy aquello. Que lo ponga en funcionamiento, lo ponga en uso, esa es otra cosa, otra historia en el país, pero por lo menos aunque sea PISA en una universidad. Pero estos no, estos creen que la educación es simple y llanamente
poner a un analfabeto funcional a darle clases a otros analfabetos menos funcionales. Y van a sacar, quién sabe, van a rastrillar el piso para tratar de quebrar la protesta con un despido que al parecer piensan hacer tipo PDVSA de 20.000 o caída y mesa 24.000 limpia. de uno. Eso es lamentable, Alan, pero yo creo que esta vez los docentes, padres, representantes, y estoy hoy muy seguro, por lo que vi, la sociedad civil, Alan, va a salir a la calle a protestar sobre este improperio que no tiene otro nombre sino la brutalidad nefasta que tiene tanto la Cámara de Diputados Ilegítimos en Venezuela, que vuelvo y repito, parecían unas focas aplaudiendo cuando habló el psiquiatra del Goku. Pero ya va, Carlos, y hay otra cosa que hay que decir. Él dijo, aprobado por unanimidad la ley. O sea que los diputados de la oposición, supuesta oposición, también la votaron. Por lo que se ve, porque es que todo el mundo levantó la mano, Alan. Tú lo viste. Levantaron la mano como si fueran verdaderamente unos títeres. Lo que da es lástima. Y lo voy a decir a mi juicio, muy personal. Dan asco totalmente ver cómo están acabando con el factor o el sector educativo en Venezuela. Yo creo que algunos diputados de la oposición se confundieron y entendieron bono de $10.000 y levantaron la mano. Lo más seguro. Eso es lo más seguro. Pero lo cierto del caso es que esto es una nueva muestra de la debacle del sistema educativo con el régimen chavista. Te voy a comentar estas cifras que hemos estado buscando. La gente de Pro Da Vinci, una ONG de investigación, en base a la información suministrada por la red de observadores escolares, señaló y llegó a la conclusión en un informe: la mitad de los maestros venezolanos tienen 2 o más empleos fuera del aula. No importa el género, el rango, el salario docente no alcanza. Sin embargo, hay más mujeres que hombres en las docencias. Limpian la casa, cocinan, cuidan niños y personas mayores, trabajan en costura. Son los trabajos que tienen las maestras. Las maestras encuentran una entrada extra de dinero en oficios que son comúnmente asociados a su género y pocas veces exploran otras alternativas. Pero por el otro lado, los profesores suelen rebuscarse como taxistas, personal de seguridad. Las maestras encuentran trabajo en cuidados domésticos. Es una investigación que realizó Pro Da Vinci y que publica hoy en su cuenta de Twitter la investigadora Indira Rojas. Qué triste esto, tenés que decir esto, pero eso es una realidad, Alan. Hay muchos profesionales con doctorado que tanto tú y yo y muchos de la audiencia conocemos, que hoy día están trabajando en el comercio informal, vendiendo productos, vendiendo repuestos, como dices tú, rebuscándose. Fíjate que me hiciste acordar a un gaitero venezolano, maracucho, a Astolfo Romero, cuando decía: en mi casa se larga el forro. ¿Te acuerdas de esa gaita? Sí, claro. Definitivamente los maestros, como el resto del país, están alargando el forro porque la situación está definitivamente grave. Pero, Carlos, fíjate, sobrepasó los 25 bolívares hoy. Dime, Alan. Antes que me hables del dólar, porque es otro dolor de cabeza de los venezolanos, te tengo un video de una clase de un maestro chavista de estos que han arrastrado el PSUV. Vamos a ver cómo sería la educación venezolana si todos los maestros fueran así. Veamos. No digas esta mierda. Chamo, ya chalequeo, vale. No es la hermana mía que te saque la bolsa del clase. Y la niña, una carta IP en la computadora esa. Sí, profesor, no hay problema. Yo le ayudo. Bueno, dale, pues si va a escribir ahí. ¿Sabes escribir, no? Bueno, escríbete ahí. Buenas tardes. Buenas. Sí, convoca. Profesor, ¿convoca es pegado? Coño, niña, me vas a preguntar, vale.
Ese es el imperio que le está dando clase, no. Usted como que no le enseñaban en nada aquí, ese año separado. Claro, con boca. Separado. Con boca, ahí está. A una reunión. Para el día viene, la reunión para el día viene. Sí mismo cayeron. Profesor, ¿viernes es con B alta o B chiquita? Viene. Coño, vale, viene. No viene. Madre. Esa vaina para el lunes, niña, no, vale. Es complicado, esa vaina para el lunes. Bueno, ese es el destino educativo. ¿Qué te parece esa clase, Carlos? Bueno, yo me imagino cómo serán esas clases, Alan, audiencia, cuando diga pexicola y te pongan la persicola, un barbe. Es decir, van a cambiar todo. Ya no existirá aquellos compases de los maestros que te daban esos regletazos cuando tú tenías una ortografía horripilante y eran 500 planas que tenías que hacer al día hasta que pudieses hacer esas tareas. Alan, esto va a suceder o ya está sucediendo. Y yo me pregunto hasta cuándo estos degenerados van a seguir acabando con lo esencial de la vida del venezolano. Porque hay que entender que la educación es la columna vertebral del ascenso social, o por lo menos así se tenía entendido en los tiempos de la democracia. Si usted estudiaba, si se esforzaba, tenía la posibilidad de ascender. Que me lo digan o me lo nieguen los miles de venezolanos que ascendieron socialmente gracias al programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Sí, señor, una realidad que fueron la mejor generación profesional que tuvo el país en el mandato de Carlos Andrés Pérez, en su primer mandato. Y hoy día todos esos grandes profesores con doctorados, especialidades, PH, están alrededor del mundo. Son pocos los que quedan en el país. Más creo que no habrá ninguno, porque todos se habrán ido con esas especialidades. Bueno, pero es que precisamente los hijos de la Gran Mariscal de Ayacucho, como los hijos de la Gran Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, productos de la democracia, no del régimen chavista, están ahora ayudando a crecer la economía de otros países, ayudando a fomentar los hilos de la migración venezolana en el mundo, dándonos satisfacción y éxito, porque cada vez que usted escucha el ingeniero tal de la NASA venezolano, el médico tal venezolano, el doctor especialista de investigación en ciencia física, fulanito de tal, todos ya esos... hay decanos venezolanos en los Estados Unidos, en Santiago de Chile, en Argentina, en España, en Francia, hay 2 decanatos de venezolanos, Alan. Claro, y todos son hijos de la Gran Mariscal de Ayacucho. Y hay otros que son hijos de las universidades públicas asediadas actualmente por el régimen, de la Central, de la Universidad de Zulia, de la Universidad de Oriente, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de los Llanos, la Lisandro Alvarado. Es decir, hay gente de altísimo nivel y esto es para revolcarle a uno al estómago. Y se prestará mamadera de gallo, pero es la verdad. Es la verdad de lo que estamos sometiendo. Ahí no hay mamadera de gallo, Alan. Ahí hay una realidad de lo que estás conversando, porque fíjate algo, lo repito, en diferentes universidades del mundo ya hay venezolanos que tienen decanatos, y eso ya es palabras mayores. Hay personas que tienen especialidades dentro de la NASA, venezolanos. Tenemos ingenieros venezolanos que hoy día son rectores en 2 universidades de los Estados Unidos. Y eso es un logro. Fíjate lo que hay los ingenieros, la gran mayoría de la planta, como ingenieros de planta petroleros en Texas, en Dallas, en Houston, en Midland. ¿Y de dónde son? Venezolanos. Bueno, Carlos, cambiemos el tercio. Los educadores siguen en la marcha, en la protesta. Para mañana en el Zulia hay nueva protesta y hubo resultados de la reunión del Comando Intersectorial en el Zulia. Vamos a ver estos resultados y luego comentamos. Reunidos hoy en la Intersectorial Laboral del Estado Zulia, le hacemos un llamado a todos los trabajadores
del sector público, privado, al personal jubilado, a todos los dirigentes sindicales de los diferentes y gremios para que asistan o asistamos mañana a la concentración que se realizará en 5 de julio con Delicias en el antiguo Citibank. Ahí estaremos concentrados exigiendo un aumento de salario, una cesta básica digna, una pensión digna, donde todos los venezolanos nos sintamos protegidos y recuperando el artículo 91 de la Constitución Nacional que se ha violado. Todos unidos venceremos. En la unión está la fuerza. Acude al llamado. Bueno, así que ya saben, mis amigos del Zulia, son asiduos oyentes de este programa. Mañana a las 9 hora venezolana en la 5 de julio, en la protesta en el estado Zulia. Por aquí un amigo oyente me pregunta... Oye, que lo estaba versando es Nelly Ventura. Sí. Por aquí un amigo oyente me pregunta, Carlos, y ayúdeme a responder, ¿dónde están estudiando los hijos de los connotados chavistas? Diosdado Cabello. Bueno, ¿Dónde Diosdado estarán Cabello, estudiando? el psiquiatra Jorge Rodríguez, todos ellos están estudiando fuera del país. Te aseguro que no están en ningún colegio católico, no vayan a hacer que los vayan a señalar los otros compañeros de la dictadura. Pero la gran mayoría, Alan, audiencia, están estudiando fuera del país. Bueno, ajá, y entonces el hijo del pobre, el hijo de quienes los apoyan, sí tiene que De Juan calarse Bimba. que un muchacho analfabeta funcional, porque, ¿y por qué les digo esto? No es por ofensa, sino es que la realidad, jóvenes que han Claro. sido malformados en el proceso educativo, ideologizados, entonces van a venir a darle clases a los muchachos de primaria. ¿Cómo va a ser esa generación de jóvenes venezolanos educados bajo esta perspectiva? ¿Tendrán capacidad de competir con un estudiante del mismo nivel de Estados Unidos, de México, de Colombia, de otras regiones del mundo? O sea, Muy evidentemente difícil, que Alan, no. porque están adoctrinados y eso es muy lamentable porque no van a tener la capacidad en el mercado. Es decir, que pasarán simplemente como profesionales de cristal, que cualquier pregunta o cualquier trabajo que tengan ellos que hacer, simplemente no lo van a poder ejecutar. Bueno, Carlos, me estabas comentando del dólar. El dólar es una sangría, hermano. Cuénteme usted cómo está la situación No, hoy. eso es horrible. Mira, fíjate algo, ¿no? Yo me imagino mañana en el mercado, esto lo sabes tú, la audiencia lo sabe, que nos sigue día a día, a 25.04. Hoy rompe el escalafón. Yo te aseguro que a esta hora, en los mercados populares, en los makers nuevos, deben estar haciendo el marcaje que lo hemos visto continuamente. Es decir, que mañana en el transcurso, cuando abran a las 7, 8 de la mañana, hora Venezuela, ¿cómo quedará el salario mínimo actualmente en el país, Alan? Bueno, 5.46, según me lo comentan algunos analistas económicos. Pero, Carlos, es que lo ha dicho Asdrúbal Olivero y lo han dicho otros economistas. El dólar, el bolívar se está devaluando frente al dólar entre 1 y 1,5% diario. O sea, Diario. eso es una barbaridad. Entre 1 Mira, y esto no había pasado ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, cuando el marco alemán, que la gente agarraba un saco de marcos alemanes para comprar una barra de pan. Esto hoy día necesitarías una carretilla para poder comprar algo en Venezuela. Eres optimista, Carlos. Yo creo que un camión volteo sería suficiente. Bueno, ahí lo tenemos. Ya que estamos hablando de estas realidades, fíjate que el señor Emilio Rauseo, tú lo conoces, ¿no? Sí. Emilio Rauseo, precandidato presidencial, ha tenido una intervención muy seria y sobre todo muy clara de lo que sería su programa de gobierno. Emilio Rauseo, para quienes no lo saben,
es el famoso Conde del Guácharo, pero él ha dejado atrás un poco, mientras está en campaña, a este personaje y se ha enfrentado a la gente de manera directa. Veamos cuáles son totalmente. Vamos a ver cuáles son las propuestas de Raguseo. Sueño con un país que no tenga reelección. Sueño con un país que tenga 2 cámaras, senadores y diputados. Rescataría la educación. El país tiene que ser bilingüe desde 6º grado y un bachillerato técnico. Tiene que salir bachiller, técnico superior, universitario. Si tú quieres seguir la universidad, esa es cosa tuya. Sueño con un país donde la pobreza sea mínima y que la pobreza sea por la flojera, pero no por la oportunidad. Un país de propietarios es un país de oportunidades. Rescatar la salud y rescatar lo más importante, la dignidad de ser venezolano. Bueno, el hombre está claro, por lo menos las propuestas que ha hecho son muy serias. Más allá del discurso del humorista comediante. Bastante seria. Han sido serias. Mira, lo de la Cámara, lo de la bicámara en el Congreso es necesaria. Y cuando Chávez la eliminó, ¿te recuerdas cuál fue la excusa de Chávez cuando eliminó la Cámara de Senadores? Porque, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, las cámaras binacionales, etcétera. Sí, Chávez eliminó la Cámara del Senado con el argumento de que era necesario para reducir costos en el país. Esa fue su excusa. Yo recuerdo eso. Sí, pero totalmente. la verdad verdadera es que el Senado, ¿por qué en algunos países funciona la bicámara? Diputados y senadores. Por una razón obvia. Señor. Diputados representan el voto electoral del país, pero los senadores representan a la entidad. Y ahí se plantea el verdadero equilibrio de las entidades y cómo entidades pequeñas pueden tener participación y representación en la discusión de los grandes temas públicos, cosa que se pierde con el Congreso unicameral. Esa es la razón de la bicameralidad y me parece interesante. Yo también apoyaría eso, la vuelta. Yo también lo haría. Claro, eso es igual que el tema de los concejales, de los ediles metropolitanos, los ediles de los consejos municipales, Alan. Pero hay algo que hace más falta, que son las juntas parroquiales. ¿Te acuerdas de eso? Sí, pero que todavía están previstas, Carlos, en la Constitución. Sí, en la Constitución. Mira, eso de los consejos comunales y el poder comunal, eso no existe en la Constitución de Venezuela. Para Lo nada. que existe son las juntas parroquiales y que son la expresión mínima política de la organización del Estado venezolano. Porque después de las juntas parroquiales, encima de las juntas parroquiales, vienen los consejos municipales. Eso es correcto. Entonces, el tema es que esta gente ha ignorado la Constitución, que por cierto ellos mismos firmaron, pero se les ha vuelto incómoda esta Constitución porque les manifiesta claramente el tema democrático. Lo dice Emilio Raguseo. Dice, yo sueño con un país en donde la educación sea la prioridad y donde sea... Benjamín Raguseo, el conde del Guácharo. Claro, pero mira esto, Carlos. ¿Y cuál era el sentido de las escuelas técnicas en Venezuela? Las escuelas técnicas industriales. Hoy las recuerdo bastante porque fíjate que en el gobierno de Chávez, porque eran las escuelas artesanales, las escuelas técnicas del país. Hoy no existen. Bueno, y era la alternativa laboral. ¿Cuántos venezolanos no está trabajando y ejerciendo un oficio gracias a la formación que recibieron en las escuelas técnicas? Yo me acuerdo que en la Escuela Técnica Industrial de San Cristóbal había mecánica y hay muchos dueños de talleres mecánicos que pasaron por allí. Dibujo técnico. Hay mucha gente que trabaja en empresas de arquitectura gracias a esa formación. Técnico químico. Se formaba en oficio. No es una idea nueva, pero hay que rescatar esa idea. Por supuesto, y es una gran realidad. ¿Cómo le hace falta al país los técnicos medios, Alan,
Había un instituto que hoy desaparecido, que estuvo por más de 40 años, nació en el estado Zulia y se regó por toda Venezuela hasta el estado Táchira, que era el Instituto Humboldt. El Instituto Humboldt era un instituto que era subsidiado por el gobierno. Ahí podía estudiar la clase baja, clase humilde, clase media, en esos institutos, y salían preparadísimos, Alan. Claro, no se puede comparar la educación de la Venezuela de hoy con aquella educación. Eso era educar. Totalmente. Había la consigna de ganarte el mérito de pasar el año. No te regalan pasar el año. Y ya lo único que nos falta, como dije en un principio, es que te regalen el título profesional con la manifestación de voluntad de tener ese título. Es más, no deberían perseguir a los médicos que falsifican el título, porque esa es la nueva doctrina de la educación del chavismo. Que son mejores de los que se van a graduar. Claro, pero Carlos, no quiero irme sin antes comentar brevemente una cosa. Los exministros de Chávez le salieron al paso a Maduro y le dijeron: mire, hermanos, a nosotros los gringos no tienen necesidad de pagarnos porque usted solito la está poniendo. Así, en mi interpretación llana y castiza de lo que dijeron estos funcionarios, están estudiando las medidas y acciones legales para enfrentar ese anuncio del chavismo, de Maduro, y obviamente también están diciendo que temen por su vida, temen por su seguridad personal, porque se han convertido en objetivos señalados del chavismo, de Maduro, perdón. Yo confundo una cosa con la otra. Pero eso es una realidad, tienen que hacer algo porque por lo menos va a haber una persecución y una cacería de brujas desde el día de hoy, Alan. El primer punto va a ser la cacería de brujos a los docentes, maestros normalistas y técnicos especializados que dan clase. Y después van a venir por los dirigentes políticos, tanto del chavismo, las disidencias del chavismo y por supuesto la verdadera oposición, como también lo están haciendo con profesionales de alto nivel. Bueno, pero mira, la conclusión es obvia y lo hemos señalado varias veces aquí en este programa. Si la sociedad venezolana enfrenta esta pretensión de manera unida y clara, esta pretensión de acabar con el sistema educativo, se salva el sistema educativo, porque el chavismo, el madurismo no podrá imponer lo que le da la gana en las escuelas. Si la sociedad venezolana flaquea en esto, pues prepárense para tener el periodo de oscurantismo peor que en la época de Gómez. Recuerda que cuando Gómez, el 80% de la población venezolana no sabía leer ni escribir ni tenía habilidades. Iríamos a la época medieval. Claro, estamos retrocediendo casi 100 años en el proceso educativo. Y obviamente... y eso es muy lamentable. Claro, y obviamente, pues esto está en manos de la sociedad venezolana. Usted como padre, como representante de un muchacho, usted va a permitir que su hijo salga, si esto se impone, con una educación deficiente, poco competitiva y con habilidades muy limitadas para poder tener un futuro y una prosperidad que todo padre quiere para su hijo. Ahí está la respuesta. Es decir, Alan, ya para culminar, es decir, que cualquier persona que le consigan en la mano una cámara o un radiecito puede ser periodista, o una persona que tenga un metro o una cinta métrica puede ser topógrafo. Eso es lo que está buscando el gobierno. Bueno, la debacle de la sociedad venezolana. Muchos hablan del tema de educación, pero esa es la debacle de la sociedad venezolana. Si estas acciones del gobierno se imponen y al finalmente le doblan la columna a los maestros. Hoy más que nunca, los maestros venezolanos, los educadores venezolanos de todo nivel necesitan nuestra solidaridad y nosotros tenemos que ser los primeros en apoyar. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, hoy le dimos bastante duro a la sin hueso, pero todo lo que se habló, se versó de este tema hoy, audiencia, es la realidad de lo que está pasando en una Venezuela contemporánea,
una Venezuela contemporánea muy mal dicha porque es con un sistema de 24 años que han desclasificado la realidad social humanitaria en Venezuela. Nos despedimos, será hasta mañana, audiencia, y por supuesto dándote las gracias a Alan Ernesto Peralta, y les digo hasta mañana. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. En Venezuela hay un total de 270 presos políticos. Este es un resumen que hace la organización Foro Penal sobre las situaciones ocurridas en relación a este segmento de la población que se encuentra actualmente en condiciones muy lamentables. 257 hombres, 13 mujeres, 120 de ellos civiles, 150 militares, 270 adultos. El Foro Penal ha asistido a más de 12.000 detenidos, hoy encarcelados y otras víctimas de violaciones de derechos humanos. Más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Desde el 2014 se han registrado 15.777 detenciones políticas en Venezuela. Y apenas hace algún tiempo, hace un año, Foro Penal había contabilizado 240. Es decir, la cifra de presos políticos se ha venido incrementando, ha venido creciendo en Venezuela, y esto a pesar de los controles y la vigilancia de la comunidad internacional. Y uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado en Venezuela si no hay la misión de determinación de hechos y responsabilidades? ¿Qué hubiese pasado en Venezuela si el alto comisionado de las Naciones Unidas no hubiese estado presente de manera regular y con una misión permanente en territorio venezolano? ¿Qué hubiese pasado en Venezuela si no existiesen las ONG defensoras de derechos humanos que llevan, entre otras cosas, este conteo para mostrarle al gobierno la verdad, la verdadera situación de los presos políticos en el país? Esto es fundamental. El sistema de control y ejercicio de la garantía a la libertad de expresión, a la libertad de movilización y otras libertades políticas es fundamental en un país donde un gobierno con tinte autoritario actúa a sus anchas y tiene todo el peso del Estado sobre los ciudadanos. Lo hemos visto con el tema de las últimas detenciones a sindicalistas, a trabajadores venezolanos, y lo seguiremos viendo porque esto apenas está empezando, e incluso ya lo dejaron entrever los ministros chavistas. Hay la idea del régimen de empezar a meter presa, a detener a gente por supuesta conspiración que estuvo vinculada al gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. ¿Grave la situación? Sí. ¿Que se debe enfrentar? Sí. ¿Que se debe hacer con toda la voluntad y toda la fuerza? Sí. Y sobre todo con contundencia. Sobre la situación actual del país, habla Pablo Medina, dirigente político venezolano actualmente en el exilio. Escuchemos. La administración Biden se felicita porque ha logrado reducir el flujo de migrantes ilegales venezolanos que entran a este país. Eso sí, muy poca gente comenta sobre las condiciones de los campamentos refugiados establecidos en México, Honduras y Panamá, en donde les pasa de todo a nuestra gente, que ahí está sencillamente recluida. Ni hablar de las tremendas y humillantes condiciones de vida que padecen a diario los trabajadores venezolanos, tanto públicos como privados, y que lo diga la Polar, o que le diga Chevron, o que lo digan otras empresas como esas, porque los pensionados y jubilados en nuestro país también pasan grandes dificultades. Estamos claros, en esta hora difícil, debemos recordar el ejemplo del Libertador, buscar los apoyos internacionales necesarios para que ese volcán a punto de estallar sea aprovechado para poner punto final a esta dolorosa tragedia.
Les habló Pablo Medina y que Dios bendiga a nuestra querida Venezuela. Bueno, era Pablo Medina quien analiza brevemente la situación país, lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Vean ustedes, el salario mínimo en Rusia, país bloqueado, país en circunstancias complicadas, pero también de afinidad ideológica al régimen de facto, el salario mínimo allá es $212. El salario mínimo en Venezuela es, al día de hoy, $5.45 al mes, en una condición totalmente deplorable, y el gobierno pretende que los educadores se queden callados y reciban lo que reciben. Ellos no tienen en cuenta que esta gente tiene que comer, tiene que vivir, tiene responsabilidades, tiene familia, tiene que pagar compromisos. Lamentable la visión que se tiene del país por parte de este régimen de facto, que no solamente vulnera los derechos sociales y políticos de los venezolanos, sino los derechos de los educadores, derecho a vivir dignamente, el derecho de los trabajadores venezolanos de tener perspectiva de futuro. Ahora hay un reporte de la empresa telefónica nacional CanTV de Venezuela. Les habíamos comentado hace algún rato de una caída del sistema de Internet en gran parte de Venezuela, en varios estados de Venezuela, específicamente con más fuerza en el occidente del país. Pues bien, CanTV ha informado que, motivado a un doble corte de fibra óptica, se encuentran afectadas las comunicaciones en los estados Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo. Y por esta razón hay intermitencia en el servicio que se presta a través de las diversas redes que están conectadas a CanTV. No hay información sobre el tiempo que tardará en recuperarse este sistema, pero lo que sí es cierto es que, como lo habían dicho algunos amigos que nos escuchan en Venezuela, este corte prácticamente ha impedido, ha paralizado muchas actividades económicas en la zona del occidente del país, especialmente actividades de carácter bancario, de interconexión, de cobro de tarjetas de crédito, de débito y otros mecanismos en punto de venta de comercios en Venezuela. También, obviamente, el sistema educativo y el sistema de comunicaciones del país. Así que el occidente de Venezuela, con más fuerza en Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo, por un doble corte de la fibra óptica en Venezuela. Mañana, otra vez, los docentes en la calle, con más fuerza en el estado Zulia. Lo van a hacer, ya han convocado a partir de las 9 de la mañana, hora de Venezuela, en la avenida, en la 5 de julio. Ahí van a estar entonces nuestros compatriotas venezolanos concentrados en Maracaibo, estado Zulia. Y se habla también de otras manifestaciones sectoriales en otras partes de Venezuela. Vamos a estar pendientes de este país que se niega a el retroceso de más de 100 años en el modelo educativo de Venezuela. Un país que se niega a salarios indignantes, a situaciones de pérdida de la capacidad adquisitiva y la capacidad de tener un futuro, una calidad de vida. Estas son las nuevas condiciones de Venezuela que el régimen no entiende, no quiere aceptar y busca a través de mecanismos de presión y chantaje tratar de quebrar este movimiento de protesta sindical en Venezuela. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Este es el país que dejamos hoy y con el que seguramente vamos a amanecer mañana. Nos despedimos. Este ha sido un trabajo en equipo en donde ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. También nuestra señal en 5 emisoras, 4 del área binacional colombo-venezolana y una en Aruba, amplificando nuestra señal en el Caribe latinoamericano.
llevándoles a ustedes la información en Siempre Venezuela. Nos despedimos entonces, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Hasta mañana, que pasen una excelente noche. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.